Nuestra charla se llama Hacer Patria desde la inclusión de veteranos con discapacidad. Siguiente. Mira, aquí estaba Pedraza cuando era un poquito más joven. ¿Quiénes somos nosotros? La Corporación Matamoros es una entidad privada sin ánimo de lucro. Seguro ustedes nos conocen o nos han oído nombrar por la carrera por los héroes, que llevamos 18 años haciéndola. Nosotros trabajamos por los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la Policía Nacional que han resultado heridos en actos del servicio, en combate, por minas, por explosiones. También trabajamos por estos héroes, por sus familias y por las familias de quienes han fallecido en iguales circunstancias, que desafortunadamente en Colombia desde hace algo más de un año ha ido aumentando el número de estos héroes de la patria. Siguiente. Digo siguiente y tengo esto. Nosotros tenemos diferentes áreas de inversión social. Creemos que cuando una persona adquiere una discapacidad, obviamente el proyecto de vida cambia. Pero no solo el de esa persona, sino el de las familias, incluido, obviamente, el proyecto de vida de las familias de quienes han fallecido en actos del servicio. Entonces, esto es un cimbronazo para todas las personas y desde la Corporación Matamoros decimos cómo los podemos ayudar para asumir la vida de una manera diferente. Primero, a través de educación. Tenemos unos programas de educación básica y media, un programa que se llama Héroe de Bachiller que está cumpliendo más de 30 años. En este momento tenemos 521 estudiantes a nivel nacional. ¿En dónde están? Hay mucho personal activo que ha resultado herido o no. En Tolemaida, en Larandia, en Florencia Caquetá, en Leticia, en Tumaco, en Popayán, en Bogotá, en Bahía Málaga, también en Coveñas, en más de 70 sitios del país. Es personal activo o personal veterano o cuidadoras, generalmente mujeres, de héroes de la patria con discapacidad, que cuando sucedió lo que llaman el accidente o el evento, pues dejaron de estudiar para cuidar a su familiar herido. También tenemos becas de educación superior, tenemos convenios con diferentes universidades como la Universidad Sergio Arboleda, como Uniminuto, la Universidad María Cano, etcétera. Y tenemos 104 estudiantes como por ejemplo cuando sucedió la operación Jaque, el Grupo Santo Domingo dijo vamos a becar a todos los hijos de quienes han sido liberados en esta operación Jaque, incluso los que nazcan hasta 2 años después, de quienes siguen también secuestrados por las FARC y de quienes definitivamente fallecieron cuando estaban secuestrados. Entonces así llegaron a la Corporación Matamoros 55 niños y de esos ya se han graduado 34, alrededor de 9 se retiraron, se fueron a vivir fuera de Colombia o no quisieron continuar, pero otros pues todavía siguen estudiando. Y tenemos estudiantes también como el sargento Pedraza, quienes ven acá, que también ha sido beneficiario de una de nuestras becas para especializaciones en su profesión. Y también tenemos para quienes están en PPRs, o sea, preparación para el retiro, tenemos unos diplomados de marketing y negocios digitales con la Universidad Sergio Arboleda y con la Universidad Militar, donde aprenden a ser emprendedores. Todo esto fortalecido con la IA. También apoyamos a nuestros deportistas de alto rendimiento con discapacidad, como el sargento Pedraza, pero como muchos otros más que son quienes han decidido que su proyecto de vida es el deporte de alto rendimiento. También tenemos un hogar de paso a 1,5 cuadras del Hospital Militar, donde recibimos a las familias de quienes están heridos, hospitalizados, o a nuestros veteranos o personal activo que vienen a tratamientos cortos o que vienen a arreglar las prótesis, etcétera. Por 40,000 pesos diarios damos alojamiento y 2 comidas. Y tenemos nuestra área de generación de ingresos. Cuando un héroe de la patria resulta herido y debe retirarse o fallece, su familia recibe una pensión de retiro. Los héroes de la patria no quedan en la indigencia. Los héroes de la patria reciben una indemnización. Si están afiliados a la Caja de Vivienda Militar, reciben una vivienda, así solo lleven afiliados un mes pagando 20,000 pesos. Pero desafortunadamente, pues lo que recibían cuando estaban como personal activo, pues ya no les va a alcanzar en este momento porque no tienen las primas especiales, primas de servicio, prima de orden público, etcétera. Entonces hay unos que dicen, no, nosotros queremos trabajar.
Y desde el año 2014 tenemos un programa de inclusión de personas con discapacidad de nuestros héroes de la patria. Y es un programa con una metodología que se llama Pacto de Productividad, que fue financiada por el BID, la Fundación Saldarriaga Concha, la ANDI, la Fundación Corona, etcétera. Y tenemos un programa de emprendimiento. ¿Pero qué es la discapacidad? La discapacidad no es lo que piensan muchas personas, que es una persona que es que le faltan unas piernas, entonces no se puede mover. No. El concepto de la discapacidad que promueven las Naciones Unidas y que obviamente Colombia ha acogido es que la discapacidad no está en la persona, está en las barreras que impone el entorno que impiden que una persona pueda interactuar en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Estas son las discapacidades que ya las había mencionado uno de mis colegas conferencistas: la física, la discapacidad auditiva, que no necesariamente es una persona que no oye, sino puede tener baja audición; la visual, la sordoceguera, que son personas ciegas y sordas; la intelectual, personas con síndrome de Down, por ejemplo, con algún tipo de patología de ese estilo; o la psicosocial, que son discapacidades producidas por patologías como el estrés postraumático, la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, o la discapacidad múltiple, como su nombre le indica, es una mezcla de las otras discapacidades. Hay un tema importante. Mucha gente dice, ay, no, es que esa persona es sordomuda. Eso no es así en el 95% de los casos. Lo que pasa es que cuando una persona es sorda, pues no puede aprender a hablar como aprendemos los demás, que es por repetición. Entonces son personas que sí pueden hablar, pero que como nunca han oído, entonces pues no pueden repetirlo. Entonces les digo, a menos que tenga realmente una lesión en las cuerdas vocales o algo por el estilo, no es una persona sordomuda, es una persona sorda que no puede hablar, pero puede además leer labios, puede hablar con lengua de señas, etcétera. Existe la Biblia de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Convención de Naciones Unidas. Colombia primero la acogió en 2009 y la ratificó en 2011. Y ahí después, como nos hablaba nuestro doctor de Confacundi, pues Colombia ha adoptado una serie de leyes, decretos, etcétera, para que eso que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, otro tema, no es necesario decir en condición de discapacidad, no se preocupen, se puede decir, pero la Convención se dice persona con discapacidad, ¿listo? Entonces, aquí Pedraza otra vez, ahí lo ven, o sea, él no se queda quieto, como se darán cuenta, ahí haciendo deportes extremos. El artículo 27 de esa convención reconoce el derecho al trabajo y al empleo. ¿Y cómo lo reconoce? Primero, trabajar en igualdad de condiciones, que es lo que hablamos. Es decir, yo no creo como empresario trabajos especiales para que vengan los de la discapacidad a trabajar, sino que yo miro cuáles son mis necesidades como empresario en los empleos que tengo ahí o en esos puestos de trabajo y veo en cuáles puede aplicar una persona con diferentes tipos de discapacidad. Y hago lo que se llaman ajustes razonables, que ya vamos a ver de qué se trata. Y debe ser en entornos laborales inclusivos, accesibles y libres de discriminación. Yo les hablaba ahora del tema de las barreras. Hay 3 tipos de barreras que define la convención y sobre los que las empresas debemos trabajar. Primero, las barreras arquitectónicas o de señalética. Es decir, ¿ustedes vieron cómo se subió acá nuestro sargento Pedraza a esta tarima? Tocó bajarse, subirse y después él mismo subió su silla. Que eso es una barrera, que lo que pasa es que él es fuerte y deportista de alto rendimiento. Pero si no, lo lógico, y no solo acá, no se preocupen los dueños de este sitio ni los organizadores. Esto pasa en muchísimos sitios y en los sitios más elegantes que ustedes quieran, y es que se puede tener una rampa, por ejemplo, pero no una rampa con una inclinación así, tiene que ser una rampa como lo dicen nuestras normas ISO y la de normas ICONTEC, con una inclinación donde una persona en silla de ruedas pueda subir, casi que pueda subir autopropulsada, ni siquiera que lo tengan que empujar. También hay barreras comunicacionales.
¿Qué son las barreras comunicacionales? Cuando una persona es ciega y llega a un ascensor, porque nos pasó hace más o menos un mes, y son los ascensores inteligentes de los edificios, que hay un montón de ascensores, entonces le dice, por favor, oprima el piso donde usted va. Entonces uno llega y uno pone, yo voy al piso 14, perfecto. Y la pantalla le pone uno una flecha y le dice, o le aparece ascensor A, B, C, D. Resulta que si usted es ciego o de baja visión, o se le quedaron las gafas, entonces usted no puede saber a qué ascensor tiene que ir. Eso es una barrera comunicacional. Entonces, o por ejemplo, cuando nos empiezan a hablar en técnico en las entidades. Entonces uno llega a Enel a decir que se le está saliendo mal la factura porque está muy alto y llega una persona con una discapacidad intelectual y resulta que le empiezan a hablar en técnico, es que no sé qué, los kilowatts, no sé qué, perdón, uno tiene que hablar en facilito. En facilito es que cualquier persona entienda. Yo creo que ustedes, de los que me están oyendo, se dan cuenta de algo. Lo que sirve para una persona con discapacidad sirve para cualquier persona. Una barrera arquitectónica, una rampa, por ejemplo, o un ascensor en algunos casos, sirve para la señora que está embarazada y que tiene 8 meses de embarazo, sirve para la persona que le acaban de hacer una operación, para una persona diabética que tiene problemas en la pierna, para una persona mayor. Entonces lo de la discapacidad no es solo para los de la discapacidad, sirve para la mamá que va empujando un cochecito también, por ejemplo. Y la tercera barrera son las barreras actitudinales. Sobre esas barreras sí que podemos trabajar desde las empresas muy fácil. ¿Qué es una barrera actitudinal? Cuando la gente no sabe, no conoce, se asusta. Entonces hay personas, que es lo más normal, que le tienen miedo a interactuar con una persona con discapacidad. O también otro tipo de barrera, las personas infantilizan a las personas con discapacidad. Una persona con esquizofrenia, por ejemplo, o una persona con síndrome de Down, por ejemplo, o una persona ciega también. Entonces, esa persona le empiezan a hablar en diminutivos y como si tuviera 5 años. Y le empiezan a hablar despacito, pero mijito, y cuando va acompañado, le hablan es al acompañante, no a la persona con discapacidad. Eso está mal, eso es discriminar, aunque usted sienta que está haciendo todo pues por amor y por respeto, pero eso simplemente sale desde el desconocimiento, nadie nace aprendido. Entonces, es muy importante fijarse que tenemos esas barreras actitudinales entre nosotros mismos. O, por ejemplo, hay otro tema y es que a las personas con discapacidad todo el mundo las trata de ayudar. Entonces yo vengo para acá y entonces yo le digo, uy, lo veo a él en silla de ruedas y yo, uy, le tengo que ayudar. Entonces yo me lo voy atrás y lo empujo. Yo pienso que estoy haciéndole el bien a alguien, me parece maravilloso, pero yo no puedo tomar esa decisión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esto es un ejemplo de lo que uno debe empezar a trabajar en las empresas. ¿Qué debe uno hacer, sargento? Creo que lo primordial es preguntar, porque muchas veces, y especialmente le pasa a nuestros compañeros que tienen esa discapacidad visual, que ellos están parados en una esquina y están parados en la esquina. Y todo el mundo llega a preguntar, ¿va a pasar? Lo llevo, hasta muchas veces lo han llevado hasta el otro lugar de la calle porque para ellos necesitan es cruzar. Y es lo que necesitaba era ¿qué? Quedarse quieto. Entonces lo mejor es preguntar. Eso es lo más fácil. Es como si estuviese acá. Si alguien me hubiese preguntado, yo le dice si requiero ayuda, no la requiero. ¿Qué fue lo que ocurrió mucho antes de que empezáramos acá el evento? ¿Qué ayuda requería yo? Exactamente, muy sencillo. Una pregunta muy simple. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Usted necesita ayuda? Y ya. ¿No? Ahora nos vamos ya a nuestra ley 2466 de 2025 y específicamente al tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad, que ya les han hablado en las 2 conferencias anteriores, pero básicamente el objetivo de esta ley es garantizar el acceso, la permanencia y la participación efectiva. Lo lamento mucho, señores empresarios, no es, no, venga, yo los contrato ahora y cumplo, y en 2 meses ya eso pasa el periodo de prueba, entonces adiós, chao, los saco antecitos del periodo de prueba. No, aquí vamos es a garantizar la permanencia.
¿qué es lo que pasa? Hay un cambio de paradigma que promueve esta ley. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Yo paso de ser una empresa que por responsabilidad social empresarial busco hacer inclusión y que las personas con discapacidad hagan parte de mi planta de personal, paso a otra cosa totalmente diferente y es que me toca hacerlo, punto. ¿Por qué? Porque existe esta reforma laboral y lo que exige esta reforma laboral es lo que ya les habían dicho varias veces. Aquí está claramente explicado. Si yo tengo entre 100 y 199 empleados, tengo que contratar 2. Si tengo entre 200 y 299, 4. Es decir, 2 personas con discapacidad por cada 100 personas hasta llegar a 500. A partir de 501, de ahí por cada centenar, es una persona adicional. ¿Y eso qué quiere decir? Eso se llama una acción afirmativa. Es una acción afirmativa promovida por el gobierno nacional a través de la reforma laboral, o sea, por el Ministerio de Trabajo. Así como hay acciones afirmativas para la inclusión de mujeres o lo que pasa a mujeres en los cargos del gobierno, en los ministerios, etcétera. Eso se llama una acción afirmativa. Cuando la gente no lo hace porque le parece bien, pues el gobierno lo obliga a uno a hacerlo. Y esto es lo que pasa. Eso se llama acción afirmativa y ha servido a lo largo de la historia y en muchos países del mundo para que las minorías tengan acceso a oportunidades que de otra manera no habrían podido tenerlas. Entonces, hay algo muy importante. Hay que tener la certificación oficial de discapacidad para que una persona sea considerada con discapacidad. Pero ojo, doctor, una cosa. Si usted tiene una persona con discapacidad en su empresa, pero la persona no se reconoce como persona con discapacidad, usted no la puede obligar a que vaya a pedir el certificado. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, es un proceso voluntario y parte del autorreconocimiento de la persona. Hay muchas personas que no reconocen que tienen una discapacidad. Hay muchas personas que tienen depresión, hay muchas personas que son bipolares, hay muchas personas que han sufrido un accidente laboral y han perdido una pierna, un brazo y siguen trabajando. Entonces, si esas personas no quieren iniciar el proceso, pues usted no las puede obligar y no le cuentan como su cuota. Otra cosa, ese certificado, que es este que está acá, no lo expide el médico vaya y le dice al médico, vaya y le dice a su médico en la EPS que le expida. No, señores, les toca hacer una solicitud. Tiene que haber una junta médica. Después de esa junta médica, donde hay varios expertos, si la persona puede desplazarse, entonces es presencial. Y ahí, solo ahí, le dicen cuál es su porcentaje de discapacidad. Y si su disminución de la capacidad laboral es superior al 50%, si es el 49.9, olvídese, no tiene discapacidad. ¿Listo? Entonces, lo más importante de eso es que además no es un proceso expedito. Se puede demorar hasta 2 años. Ese es el otro tema. Lo importante es que si ustedes tienen una persona con discapacidad en su empresa o conocen una persona con discapacidad que pueda empezar a hacer esto, pues promueva que vaya y lo haga. Eso es muy, muy importante. ¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento? Multas, requerimientos de formalización, etcétera. Pero, ¿qué debe hacer la empresa? Porque es que hay una situación que es real y es que no hay suficientes personas con discapacidad en Colombia que cumplan con los requisitos que exigen las empresas de formación técnica, tecnológica o profesional para todos los casos que están abriendo. Entonces la empresa tiene que demostrar que ha hecho todo lo que la ley le exige y eso pasa por ir a los centros de empleo, como el de Confacundi, por ejemplo, y publicar la vacante y demostrar que efectivamente ha iniciado el proceso. Entonces, cuando la empresa lo demuestra y dice que no fue posible la contratación, bueno, eso ya es otro proceso que desde las áreas jurídicas les informarán cómo deben sacarlo adelante. Pero está pasando con muchas empresas y está pasando con empresas que están sobre todo, digamos, temas petroleros, etcétera, en campos que es muy difícil tener una persona con discapacidad. Lo otro, no piensen que las personas con discapacidad son solo para el call center.
Eso no es así. De hecho, las personas con discapacidad muchas veces no quieren trabajar en el call center. Es como a las personas con síndrome de Down hace unos años no tan lejanos que a todas las podían hacer escobas. Hombre, no a todo el mundo le gusta hacer escobas, o es que yo creo que cada uno de nosotros nos gusta algo diferente y creemos que profesionalmente debemos desempeñarnos en un cargo diferente. Entonces, lo interesante ahí es que la empresa revise cuáles son esos cargos que pueden aplicar. Y, doctor, le cuento, la IA puede ayudar mucho a eso. La IA puede, usted sin tener, meterle unos prompts dificilísimos ni nada, ¿qué tipo de cargos dentro de mi empresa puede servir para que una persona, y con qué discapacidad? Porque puede ser una persona sorda que sirve para hacer interpretación de señas, o puede ser una persona con discapacidad física, que además es profesional, o además es un tecnólogo y es un programador impresionante. O sea, la IA le puede ayudar a eso. Y la IA además le puede ayudar a diseñar las pruebas que usted le pone a sus empleados o a sus prospectos de empleados para hacerlas incluyentes. ¿Cómo tengo que modificar esta prueba para que una persona ciega la pueda contestar? ¿Qué tipo de ajustes razonables tengo que hacer, por ejemplo, en tiempos para que una persona me conteste estas preguntas en una entrevista? No necesariamente las entrevistas, si son verbales, pues habrá personas que no pueden hablar, entonces o le traigo un intérprete por de lengua de señas o le doy tiempo para que me conteste por escrito. Ese tipo de cosas la IA les puede ayudar. Ensayen y verán. Yo ayer hice un ensayo y me dio una cantidad de ideas impresionantes. ¿Cuáles son los beneficios para las empresas? Así como las personas que estuvieron antes aquí en este escenario, efectivamente, estos datos vienen del BID y fueron recopilados por la Fundación Saldarriaga Concha, aporta diversidad, creatividad y colaboración. Y la OIT, por ejemplo, resalta que las empresas inclusivas son más innovadoras y competitivas y la inclusión contribuye al crecimiento económico y a la reducción de brechas sociales. Pero acuérdense, esto no es por responsabilidad social, ya no. Tuvimos mucho tiempo esa oportunidad de hacerlo diciendo, uy, qué chévere, hasta que llegaba el departamento jurídico de la empresa y decía, ojo, la protección laboral reforzada. Ya en este momento, pues hay que hacerlo y punto. Bueno, nosotros en la Corporación Matamoros tenemos una oferta para la inclusión laboral de las empresas. Primero, la gestión de candidatos. Nosotros no hacemos pruebas de selección ni nada por el estilo. Nosotros trabajamos de la mano de las cajas de compensación. Nos pasan las ofertas o cuando una empresa nos busca directamente a nosotros, nosotros la mandamos a una caja de compensación para que haga todo el proceso. Y nosotros sí tenemos un grupo inmenso de beneficiarios de la Corporación Matamoros y como vieron, becarios de diferentes profesiones, etcétera. Entonces podemos conseguir publicar esas ofertas y conseguir esos candidatos y se los mandamos a la caja de compensación o a la empresa. También tenemos una oferta de formación y capacitación para la toma de conciencia. Es decir, tenemos desde formatos de 1 hora, que son conferencias, hasta talleres con diferentes grupos de las empresas, desde talleres directivos o talleres de operarios o talleres de personal administrativo, donde hablamos de todo esto que nos está hablando ahora, de la inclusión de la persona con discapacidad, del lenguaje incluyente. Ojo, no se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque discapacitado quiere decir que esa persona, antes que cualquier otra cosa, tiene una discapacidad. Y resulta que eso no es así. Puede ser una mamá, puede ser una ama de casa, puede ser un profesional que tiene una discapacidad. Pero primero es es una persona y es una persona que va mucho más allá de sus capacidades. Y tercero, hacemos el diagnóstico de accesibilidad física con expertos, además con discapacidad, de las diferentes plantas donde va a trabajar una persona, es decir, y se hacen las recomendaciones y los ajustes razonables. ¿Qué quiere decir ajustes razonables? Como ya lo han oído antes, son aquellas medidas que se toman para que una persona con discapacidad pues pueda ir a trabajar o interactuar en igualdad de condiciones, pero como su nombre lo indica, son razonables. No quiere decir, por ejemplo, que si el sargento Pedraza le ofrecen un trabajo
en facturación y el área de facturación queda en el cuarto piso sin ascensor, pues no le vamos a decir ni que ponga un ascensor, ni que tumbe el edificio, ni que se trastee. Es que tal vez puede bajar el área de facturación donde va a trabajar el sargento Pedraza, o por lo menos el puesto del sargento Pedraza, al primer piso. Entonces, eso se llama un ajuste razonable. O que si yo tengo una persona ciega o de baja visión que trabaja todo el tiempo en el computador, pues yo le pongo un software lector de pantalla que además es gratis en Colombia. Mintic lo entrega gratis y eso no pasa en Europa ni en otros países. Y esa persona va a tener un software que le va a permitir trabajar en ese computador sin necesidad de ver. Entonces, como Siri, que le habla a uno, por ejemplo, eso, algo así. Y después se hace un acompañamiento en la implementación. Aquí tenemos algunos de nuestros beneficiarios para que les oigan las historias corticas. Actualmente me desempeño en la Universidad Militar como secretario ejecutivo. Para mí el hecho de tener empleo es la oportunidad de seguir fortaleciéndome a nivel profesional, laboral, social y poder brindarle una estabilidad a mi familia. Desde que ingresé a la universidad he contado con el apoyo de mis compañeros, de la universidad propia y el acompañamiento de la Corporación Matamoros. Por lo tanto, mi discapacidad no ha sido un impedimento para seguir siendo útil a la sociedad y a una organización, en este caso la Universidad Militar Nueva Granada. Me encuentro actualmente trabajando con la empresa Neusa. Llevo 3 meses y medio. El cargo que vengo desempeñando es de digitador. Me es importante para mí el estar trabajando porque me genera tranquilidad, ingresos económicos adicionales. El bienestar es satisfactorio. ¿Qué es lo mejor de hacerlo? Bueno, también el bienestar físico, el seguir uno activo. La discapacidad no me ha afectado en nada. Con los compañeros no hay ninguna dificultad. Eso es una camaradería muy agradable, muy satisfactoria. Actualmente trabajando para la People hace ya 2 meses en el cargo de analista de operaciones. Es importante para mí esta oportunidad que me brindan, ya que a pesar de ser una persona en condición de discapacidad, me permite colocar en práctica mis habilidades, mis conocimientos. Después de una extensa carrera en la vida militar, esto me ha permitido tener mejores ingresos para el bienestar de mi familia. Actualmente la empresa me ha tratado muy bien, los compañeros han sido geniales, cuento con un equipo de trabajo maravilloso que a pesar, como decía anteriormente, de tener una condición de discapacidad física, pues no me ha limitado para poder asumir nuevos retos y nuevos cargos. Actualmente trabajo en la Universidad Militar Nueva Granada. ¿Por qué es importante trabajar? Tiene varios factores. Primero que todo, pues nos ayuda económicamente, gastos, nuestros deberes diarios. ¿Qué es lo mejor de trabajar? Pues que nos ayuda económicamente a una mejora en nuestra calidad de vida, que ha cambiado en mi vida, mejorar mi perfil profesional y mi relación con mis compañeros es buena. Todos trabajamos en equipos, digamos que también comparto con muchos profesores, docentes, entonces también la relación con ellos es muy buena. Muchas gracias. Y ahora les quiero presentar oficialmente al sargento primero de la Reserva, Francisco Genaro Pedraza, del Ejército Nacional de Colombia. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por su atención. Yo creo que aquí lo más importante es dar a conocer que en mi acto de servicio yo duré 25 años en el Ejército Nacional. Para el año 2004 adquirí mi discapacidad. Es el tema que estamos hablando acá. Muchas personas adquieren su discapacidad después de un tiempo siendo profesionales, pueden adquirir su discapacidad. Ahorita tenemos un tema que es los usos de vehículos, los cuales están causando un daño impresionante para nuestras personas y están que muchos adquieren una discapacidad o otros que la adquieren o no la adquieren, sino que es congénita. Para nuestro personal militar y policial, adquieren la discapacidad después de tener una profesión. En el caso mío, en el año 2004, haciendo un procedimiento de rescate de 2 campesinos en la Unión Penella Caquetá, después de haber liberado al primer campesino, tratando de liberar el segundo, nos activan un campo minado. Ese campo minado causaría a 4 militares. Uno pierde su pierna izquierda a la altura del tobillo, el otro queda con perforaciones en su cuerpo causando heridas graves en sus órganos internos. A mí me causa la amputación, primero de mi pierna izquierda a la altura de la rodilla y la destrucción total de mi pierna derecha, la cual tuvieron que amputarla después en el hospital militar. Duré 15 días en coma. Al despertar de esos días en coma,
Me dicen que también uno de mis riñones fue perforado y que tenían que retirármelo. El otro compañero que quedó herido perdió todo su maxilar inferior a causa del campo minado, que también le causó heridas graves en sus extremidades inferiores. Y así, muchos de nuestros militares y policías adquieren su discapacidad en actos del servicio. Después de durar 25 años en el Ejército Nacional, el Ejército me permitió durar 10 años más después de mi lesión trabajando con ellos, cambiando totalmente mi misionalidad, la cual era operacional, pasé a ser parte administrativa. Yo en el Ejército me profesionalizo, soy licenciado en lenguas modernas, tengo una especialización en gestión psicosocial y contexto laboral, soy conferencista profesional y coach en inteligencia emocional. Mis conferencias van dirigidas a todo lo que es motivación y superación personal y liderazgo. He sido docente tanto en institución militar como en universidades. Y aquí lo que estamos hablando es de inclusión. Ustedes están haciendo ese proceso, permitiendo que muchas personas con discapacidad puedan empezar a ejercer su rol profesional. Ya ha cambiado, lo dijo la doctora María Alejandra. Muchos de nuestros militares y policiales con discapacidad se han profesionalizado, así como lo han hecho muchas personas con discapacidad en la sociedad. Esto ya no es de hagámoslo por un rol social, no. Si usted está presentando un perfil laboral y hay una persona con discapacidad que está presentando ese perfil laboral, usted está contratando es eso, una profesión, capacidades y habilidades. Eso es lo más importante. Y que también que todos sus empleados lo comprendan. Por eso muchas veces cuando se van a hacer estos procesos de inclusión, como lo hacemos aquí en la Corporación Matamoros, hacemos esos procesos de sensibilización, de dar a conocer desde lo más esencial, un lenguaje inclusivo, decir persona con discapacidad. Que ya con el tiempo, pues empezamos a tener confianza, porque lo primero que tenemos que romper es ese hielo, ¿no? De cómo comunicarnos con esa persona con discapacidad, que es lo que muchas veces no ocurre. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajé después de que me retiré en la Secretaría de Integración Social, después regresé a trabajar en el Ministerio de Defensa en la Dirección de Veteranos, y el año pasado estuve en una empresa privada haciendo procesos de capacitación y procesos de inclusión laboral en esta empresa. O sea que la inclusión es posible. Y entidades como Confacundi, que lo está haciendo de una forma espectacular. Yo creo que este es el primer hielo que tenemos que romper. Que ustedes como entidades y una entidad como Confacundi lo puedan hacer. Puedan ver que las personas con discapacidad también tenemos capacidades y habilidades. Y lo que estamos buscando es una oportunidad laboral. Una oportunidad de dar a conocer esas capacidades. Y que sus empleados también reconozcan que podemos trabajar en todos estos aspectos. Eso es lo más importante. Y que estas barreras, digamos, como dijo la doctora, aquí no es para enviar un mensaje negativo. Lo importante de una discapacidad cuando usted la adquiere son dos cosas. La primera, la aceptación, aceptar la discapacidad. Y la segunda, la adaptación. Y así como muchas empresas hacen todo lo posible para hacer ajustes razonables, nosotros también nos adaptamos. Pero ¿a quién le tiene que preguntar también muchas veces a esa persona con discapacidad? ¿Será que este sitio que le vamos a hacer los ajustes razonables para usted es lo más recomendable? Y uno es el que dice, sí, claro. O mire, puede mejorar esto. No hay necesidad que usted rompa todo este edificio para hacer ese cambio. Yo le recomiendo que pueda hacer esto. Porque muchas veces lo hacen sin preguntarle a la persona con discapacidad y cometemos un grave error. Así es. Muchas veces esas rampas que vemos nosotros con una inclinación impresionante, y usted va y le pregunta, a mí me pasó en la universidad que yo estudié, y dijeron, hicimos la rampa para que usted se pueda mover por todo lado. Yo le dije, lo que pasa es que esa rampa no sube uno, sino por ahí con una grúa. Eso está así. ¿Por qué no nos preguntaron a nosotros cómo poder hacerla? Vea, esa rampa que está ahí, mejor lo hubiese hecho por el otro lado y hubiese evitado romper todo esto y hubiese sido más accesible para nosotros. Por eso, si hay cambio para nosotros, qué mejor hacerlo con nosotros. Eso es lo más importante. Para ustedes, gracias por la atención. Confacundi, gracias por este evento y por permitir que la inclusión sea verdadera, sea real. Muchas gracias, muy amables. Bueno, sargento, ¿por qué no muestran la camiseta que tiene puesta? Nosotros les queremos contar algo. El año pasado y este año han fallecido muchos héroes de la patria y han dejado muchos niños huérfanos. En el avión Hércules, donde fallecieron 69 miembros de las fuerzas, la mayoría militares, pero también había varios de la Fuerza Aeroespacial e incluso 4 policías, pues quedaron muchos niños, 22 del Ejército, 4 de la Fuerza Aeroespacial, 3 niñas, además, que viven en Bogotá, y de la Policía Nacional, 5 niños. Y nosotros sacamos esta edición especial de esa camiseta que se llama Colombia País de Héroes, que vale solo 50.000 pesos,
para que entre todos podamos financiar la educación de esos niños. La vendemos acá en la puerta. Y ese título de Colombia es un país de héroes. Ustedes también son héroes. Ese proceso que ustedes están haciendo acá de inclusión los convierte en héroes porque están ayudando a todas las personas, militares, policías y personal civil que tiene discapacidad, que está buscando un empleo, a que sea posible. Todos los que hagan esos procesos de inclusión laboral los va a convertir a ustedes en héroes. Y yo, no solo como militar y policía con discapacidad, sino perteneciente a la población con discapacidad, declaro que ustedes, al permitir que muchas personas adquieran ese trabajo y ese primer trabajo, por muchos de ellos, los convierte en héroes. Ustedes son mis héroes por estar aquí y al aceptar esta convocatoria que hizo con Facundi sobre la discapacidad. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Quienes no lo puedan o no lo quieran adquirir acá, con el código QR se lo mandamos hasta su lugar de residencia en cualquier parte del país. Muchísimas gracias. Gracias con Facundi por esta oportunidad maravillosa. Muchas gracias, doctora María Alejandra, por esta gran experiencia que nos compartes, por toda esta información. Definitivamente es una reflexión muy importante sobre cómo la inclusión también es una forma de construir país. Y su experiencia nos recuerda que hacer patria no solamente es una responsabilidad de las instituciones, sino es una tarea colectiva que se construye cada día cuando generamos oportunidades, derribamos barreras y reconocemos el valor de cada persona sin excepción. Así que quiero escuchar un fuerte aplauso otra vez.